La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Qué privilegio, mi querido hermano, poderte saludar siempre de nuestro ministerio Monte Olivar. Siempre traemos enseñanzas bíblicas de profundidad para tu crecimiento espiritual. Hoy traemos una enseñanza que está en el Salmo 23, versículo 4, en su parte final. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿A qué se refiere esta frase de tu vara y tu callado? Siempre el Señor hizo un paralelismo entre las ovejas de su prado y su pueblo. Entendamos por qué lo hizo de esta manera, pero veamos la explicación bíblica hasta el final. Veamos la presente enseñanza, mi querido hermano, hasta el final. Muchos hemos oído hablar de la vara y tu callado, pero también muchos desconocemos la parte espiritual de qué significa. La Biblia habla en el Salmo 23 acerca de la vara y el callado. Estas dos herramientas son usadas por los pastores de ovejas para guiar al rebaño y sirven para corregir y mover a las ovejas de un lugar a otro. Dios en la Biblia hace un paralelo entre las ovejas y su pueblo, pero mejor veámoslo en la palabra de nuestro Señor en el Salmo 95:7, y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Y en Ezequiel capítulo 34, verso 31, y dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Es decir, los que temen al Señor están bajo esa mano poderosa porque son ovejas de su redil y Él los protege. Por lo cual, en esta enseñanza veremos el significado bíblico de la vara y el callado para las ovejas del Señor, que son los creyentes. La vara y el callado infunden aliento porque son los instrumentos utilizados por Dios para hacernos partícipes de su santidad, de acuerdo a Hebreos capítulo 6, verso 10, para que cuando estemos en malos caminos y en rebeldía podamos volver a su rebaño, gracias a su amor y a esa misericordia que Él tiene con su pueblo. La palabra vara en el Antiguo Testamento es la palabra shevet en el hebreo, y en el Nuevo Testamento es la palabra rabdos del griego. Y es una herramienta utilizada por los pastores de rebaños y tiene varias utilidades. Veamos en sí, la vara tiene tres significados de acuerdo a la palabra del Señor. Veamos. Número uno, representa a alguien que está gobernando y que además tiene el poder para castigar. Además, el cetro de autoridad, equidad y justicia de los gobernantes. Número dos, representa el garrote o palo con el que se corrige al rebaño. Número tres, puede representar una tribu o un clan. La vara como gobierno y cetro de autoridad de acuerdo al número uno. Veamos. La Biblia en Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En el Salmo 45:6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Hebreos también 1:8 presenta la palabra shevet o vara como la palabra cetro y hace referencia a una herramienta usada por el rey para impartir justicia, equidad y autoridad en su gobierno. Los gobiernos de la actualidad representan la vara como gobierno. Al ser elegidos por el pueblo, son los encargados de gobernar a una nación y debidamente hacen respetar las leyes, mi querido hermano. Un ejemplo de gobierno y autoridad representadas por la vara en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 12:5. ¿Qué dice la palabra donde dice? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo en su reino milenial gobernará a las naciones de la manera justa. Hermano, esto es lo que significa con vara de hierro. El Señor con amor, misericordia, poder y autoridad ejercerá un gobierno perfecto. Ahora veamos el número 2. La vara representa corrección. La vara es utilizada por los pastores, por ejemplo, en el pueblo de Israel, para dos cosas. Una es para proteger al rebaño de los enemigos, como lo son lobos, leones, zorros y animales de caza. Y la segunda utilidad es para corregir a las ovejas. De la misma forma, Dios utiliza la vara para protegernos del enemigo y para corregir a sus hijos. Veamos Ezequiel capítulo 20, verso 37, y dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Menciona que todos los hijos del Señor deben pasar por debajo de su vara. Es decir, todos aquellos que son hijos de Dios deben pasar por la corrección de Dios. Como hijo de Dios debes estar dispuesto a ser corregido por Dios, porque aún siendo hijos de Dios tenemos orgullo, avaricia, malos deseos, envidia, rebeliones y todo ese tipo de pecados mencionados. Y todos estos sentimientos y deseos carnales deben de pasar por debajo de la vara del Señor para ser transformados en aquella imagen perfecta de nuestro Señor. Cristo mismo pasó por la vara del Señor para aprender la obediencia, dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tercero, la vara representa una tribu o clan. Aquí vamos a ver, la palabra vara en hebreo shevet tiene también un significado de tribu o clan. Generalmente esta palabra es utilizada para referirse a las 12 tribus de Israel. En Génesis 49:16 dice: Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Acá la palabra traducida como tribus es la palabra vara en el original. Y vamos a ver en Éxodo 28:21 que se observa la misma traducción de shevet o vara. Y dice el versículo así: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Ahora tenemos el segundo elemento en la Biblia, lo que es el cayado. ¿Qué es el cayado en la Biblia? En el Antiguo Testamento es la palabra Mishnah, del hebreo que significa respaldo, sostén, sustento o bastón, y representa la misericordia de Dios y cómo Él nos trae de vuelta a su rebaño. Y el cayado también tiene 3 significados en la Biblia, los cuales son: número 1, representa el traer de vuelta. Número 2, representa el sustento y la misericordia de Dios. Número 3, representa la liberación hacia un lugar espacioso.
Los pastores continuamente protegen a las ovejas de que no caigan en manos enemigas, y una de las formas de hacerlo es protegiendo a la oveja a través del cayado. Esta herramienta con forma de bastón, es decir, con un gancho en su final, es utilizada para agarrar a la oveja del cuello y moverlo o trasladarlo de un lugar a otro. Número 1. El cayado trae de vuelta. De la misma forma como un pastor cuida sus ovejas con el cayado, Dios hace lo mismo con nosotros como sus hijos. Él permanece atento y vigilante a todos los movimientos que nosotros como hijos hacemos. Y cuando observa que alguno nos estamos yendo a un peligro en sombras tenebrosas, cerca de lobos, leones y cazadores, utiliza su cayado para traernos de vuelta a un lugar seguro y tranquilo. Incluso en momentos en los que como hijos estamos en rebeldía y no queremos volver a las sendas de ese Dios justo, Él utiliza su cayado para retornarnos a su senda de justicia. Veamos el Salmo 23:3 que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El cayado es el sustento y apoyo que necesitamos cuando estamos a punto de desmayar, lo que nos anima a no caer y a no darnos por vencido. Él es poderoso, Él es fiel para guiarnos en su senda de justicia. Es el bastón que nos apoya y sustenta para seguir caminando y luchando en medio de esas circunstancias adversas. Ahora veamos el número 2. El cayado es sustento y misericordia. Veamos en Isaías 3:1. La palabra sustento es la palabra cayado. En 2 de Samuel 22:19, la palabra apoyo es el cayado. Es decir, cuando un cristiano se encuentra en medio de situaciones difíciles, momentos depresivos, en sombra de muerte, cuando se encuentra acorralado, cuando siente que todo está perdido, es el cayado del Señor el que nos da una salida. Ahora veamos el número 3. El cayado como liberación a un lugar espacioso. En 2 de Samuel 22:20, el rey David, después de haber pasado por la vara del Señor, es sacado a un lugar espacioso gracias al cayado. Después de que el rey David pasó por cosas terribles en su vida, la persecución del rey Saúl, angustias y olas de muerte y lazos de sepulcro. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 22, del versículo 5 al 6. El Señor trajo liberación a su vida. De la misma forma, el cristiano puede pasar por situaciones terribles. Definitivamente el Señor puede permitir que un creyente pase por su vara, es decir, por la corrección divina. El Señor dice: a aquel que ama disciplina. La disciplina no es cuestión de castigo, es cuestión de amor. Si aquí vemos que Él dice: al que ama disciplina. Pero después de la vara, el Señor utilizará su cayado para llevarnos a un lugar espacioso donde te premiará por tu fidelidad y esperanza en ese Dios. ¿Por qué la vara y el cayado infunden aliento? Como cristianos, yo creo que podemos pensar en qué me puede ayudar la vara o la corrección de Dios. Ahora yo te digo que cuando éramos niños pensábamos que nuestros padres no nos infundían aliento, sino dolor cuando nos recordamos aquellos que fuimos tal vez azotados más de alguna vez. Eso nos trajo dolor
llanto y tristeza. Pero en el Señor, la palabra dice que la vara y el cayado de Dios producen aliento, ganas de seguir avanzando, ganas de dejar las cosas malas y buscar el favor de Dios y su misericordia. ¿Por qué se dice esto? Pues la única respuesta la encontraremos en Cristo. La vara y el cayado infunden aliento porque el Señor Jesús aprendió la obediencia por medio de la dificultad. Veamos Hebreos 12, verso 6 y dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. De la misma forma, nosotros como hijos debemos pasar por la vara y el cayado del Señor para ser considerados y moldeados como sus hijos. Dice el versículo 7 y 8, siempre en Hebreo 12, si ustedes soportarán la disciplina, Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por lo tanto, como hijos de Dios, no debemos despreciar esa corrección en Dios. Hebreos 12:5 dice, y han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Al contrario, debemos de sentirnos felices y animados de seguir en los caminos del Señor. Nuestra vida nos hará cada vez más santos y parecernos a Él debido a su disciplina. En este momento te pido, mi querido hermano, que hagamos juntos una preciosa oración. Señor y buen Padre, te doy gracias, poderoso Rey. Gracias por permitirme presentar una enseñanza más en tu nombre. Oh poderoso Rey, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por edificarlas, Padre eterno. Sabemos que tu palabra, Señor, es disciplina en nuestra vida, que nos conduce por aquel camino que nos lleva a sendas de justicia. Señor, hoy te pido, Señor, por cada una de las personas que escucha esta linda enseñanza. Padre de la gloria, habla a cada una de las vidas, Padre, para que sean edificadas espiritualmente, Señor, para que sean robustas como un roble, Padre eterno, y para que en aquellos momentos difíciles de prueba que azotan las olas, no sea derribada esa vida, sino todo por el contrario, sea edificada sobre la roca que es usted. Gracias, poderoso Rey, Señor, todo esto se lo vengo pidiendo en el poder de su santo nombre, de su Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Que Dios te bendiga hoy y siempre.